Hola amigos, esta semana quiero contaros 4 cosas que es posible que no sepáis de fotografía digital. La relación entre el tamaño del sensor, la cantidad de píxeles y el ruido que podemos encontrar en una fotografía si subimos el ISO está muy relacionado. Por poner un ejemplo, si tenemos un tamaño del sensor full frame, que sería un tamaño de sensor grande, 35 milímetros, que sería el equivalente al antiguo analógico, pues si tenemos un tamaño del sensor grande y una cantidad de megapíxeles no muy grande, como sería por ejemplo 12 megapíxeles, tenemos un sensor muy grande, un espacio muy grande y muy pocos megapíxeles, con lo cual cada píxel sería más grande y puede captar más información. Por eso, por ejemplo, la Sony A7S puede llegar hasta 100 y pico mil ISO y bueno, sin despeinarse, pues tiene unos niveles de ruido muy bajos hasta unos niveles de ISO muy altos. En cambio, si tenemos un sensor micro 4 tercios, como sería el de la GH4 o G7 que yo utilizo, es un sensor pues, que es exactamente la mitad que un 35 milímetros, que un full frame. Y el problema es que si esto lo cargamos de megapíxeles, como son las cámaras que hay actualmente, que parece que el que más megapíxeles tiene mejor, y eso no es así. Si tenemos por ejemplo 24 megapíxeles, el problema que tenemos es que estamos cargando un sensor pequeño con un montón de píxeles que bueno, al final lo que pasa es que cada uno de ellos es capaz de grabar menos información, le resulta más difícil y todos los píxeles, pues al haber tantos, son muy pequeños y están todos ocupando un espacio que en un sensor más grande pues tendría mucho más espacio, ¿vale? Pues esto repercute a la hora de subir el ISO en una fotografía en la que tengamos poca luz, pues evidentemente vamos a tener más ruido. Reflex contra mirrorless. Mirrorless son estas cámaras que están últimamente muy de moda, que no son más que unas cámaras pues sin espejo, ¿no? Y las comparo con las reflex porque directamente las reflex tienen espejo y una de las mayores características que tienen las mirrorless es que no tienen espejo. Conforme va avanzando la tecnología, creo que esto es un avance, el haberle quitado el espejo a las cámaras. A mí me gustan mucho las cámaras sin espejo, pues la Sony A6000, la A7, A7S, todas estas cámaras que no tienen espejo, creo que es un avance porque tienen un tamaño de registro mucho más corto, entonces podemos adaptar prácticamente todos los objetivos que hay en el mercado, antiguos, nuevos y tal, podemos adaptarlo prácticamente todo. Y una de las cosas más interesantes que me parece el hecho de que al avanzar la tecnología haya marcas que hayan decidido quitar el espejo, que creo para mí es el futuro, es que estamos eliminando una parte mecánica de la cámara que, quieras que no, pues tiene una vida útil, ¿no? Unas obturaciones que en cámaras profesionales pues son unas obturaciones un número mucho más alto de obturaciones, pero bueno, al final siempre es una pieza mecánica que se puede estropear, nos puede dar problemas y bueno, si no la quitamos de en medio creo que es un avance, ¿no? Además, al ser una parte mecánica que está en movimiento, esto va a reproducir vibraciones, ¿vale? Que es uno de los problemas que encontramos en las cámaras reflex, que podemos tener una pequeña trepidación en la fotografía y muchas veces, si lo tenemos todo bien, como es una fotografía con trípode, un disparador y tal, algunas veces pues podemos encontrarnos en un paisaje o una larga exposición, podemos encontrarnos que tenemos un pequeño movimiento y ese movimiento no es más que por culpa del espejo de la reflex, ¿vale? ¿Obturador mecánico u obturador electrónico? Bueno, es otro de los avances que nos ha traído la fotografía digital y hay diferencias muy importantes. Para mí la diferencia más importante es la forma en que funciona el obturador, que el mecánico pues hace un cierre muy rápido, ¿vale? Y obtura todo lo que sería el fotograma, y el obturador electrónico, pues la manera de obturar es leyendo líneas, ¿vale? Entonces, esto lo hace muy rápido, pero al leer líneas pues tiene una serie de inconvenientes que vamos a ver ahora. Con el obturador mecánico, al hacer un cierre, pues tenemos una ventaja que sería la posibilidad de sincronizaciones de flash
mucho más rápidas, ¿vale? Que el obturador electrónico. Pero en cambio, pues bueno, tenemos algunas desventajas que para mí, ya que no utilizo mucho flash, creo que es más inconveniente para mí el obturador mecánico que el obturador electrónico. Pues bueno, creo que van avanzando las cosas y una de las razones por las que creo peor el obturador mecánico es porque, bueno, hace ruido y tiene un movimiento, ¿no? Ese obturador es, como ya decíamos, igual que el espejo, una parte mecánica que tiene una vida útil y, bueno, al final siempre son cosas en movimiento que creo que la electrónica poco a poco va superando a la mecánica y, bueno, es el futuro, ¿no? La electrónica creo que es el futuro. En cambio, el obturador electrónico pues no hace ruido, no tiene sacudidas. Podemos, por ejemplo, hay unos modos de fotografía que a mí me gustan mucho, que tienen las cámaras con un obturador electrónico, que es la posibilidad de hacer una foto y no hacer absolutamente nada de ruido. Si estás haciendo, por ejemplo, fotografía callejera, street photography, por ejemplo, pues puedes hacer una foto y la gente que hay alrededor tuyo ni siquiera se tiene que haber enterado de que has hecho una foto, ¿vale? Esto para mí, pues la verdad es que es bastante importante. Con el obturador electrónico también conseguimos una velocidad de obturación mucho mayor, al no tener que no tener una parte móvil que tiene que abrir y cerrar, pues bueno, conseguimos velocidades de obturación más altas. Esto para fotografía de alta velocidad y cositas así, pues viene muy bien. Y bueno, como no todo puede ser bueno, los obturadores electrónicos tienen un grandísimo problema, que es el conocido rolling shutter. Y bueno, el problema viene dado por la manera en la que la cámara, el obturador, capta la señal, ¿vale? Que es leyendo las líneas. Esto, pues bueno, es un problema si tenemos cosas rectas o cosas en movimiento. Por ejemplo, con un obturador electrónico lo que vamos a ver, el efecto rolling shutter, es este movimiento. Al captar las líneas, pues vamos viendo como parece que el objeto se está moviendo, pero en realidad no se está moviendo. El RAW contra el JPG. Bueno, pues esto del RAW contra el JPG es algo que nos ha traído la fotografía digital y no es más que, bueno, el RAW es el negativo analógico que antiguamente pues se tenía que procesar. ¿Qué quiere decir con esto? Pues bueno, el RAW tiene unas ventajas y unas desventajas, igual que el JPG tiene ventajas y desventajas. El RAW es una imagen sin procesar por la cámara, ¿vale? Sería lo que directamente la cámara capta del sensor, lo tenemos en un archivo para nosotros procesarlo. Para algunos es una ventaja, para otros es un inconveniente, para mí es una ventaja, pero bueno, encontramos que la fotografía pues tiene menos contraste, tiene menos saturación, tiene menos nitidez, pero bueno, en realidad es la que capta el sensor, no es más que la que en realidad hay, pero bueno, también tiene ventajas, como es que podemos ajustar el balance de blancos en edición, ¿no? A la hora de editar, si nos hemos equivocado al ajustar el balance de blancos o nos hemos equivocado un poquito en lo que sería la exposición, tenemos la opción de recuperar tanto el balance de blancos como la exposición de una forma pues bastante sencilla y con bastante facilidad, ¿no? Es una de las ventajas que tiene el RAW, es la gran información que estamos captando y luego a la hora de recuperarlo, pues bueno, es muchísimo más fácil recuperar un RAW que un JPG. En cambio el JPG, pues tenemos una imagen procesada por la cámara. La cámara va a hacer unos ajustes, digamos, automáticos que con nosotros pues podemos ajustar más o menos dependiendo del modelo de cámara, pero vamos a encontrar una fotografía con más contraste, con más saturación, dependiendo de cómo la ajustemos, con más nitidez, ¿vale? Que esto también se puede ajustar, pero en resumen pues sería una fotografía pues ya procesada, ¿no? Tiene la ventaja de que en postproducción pues vamos a invertir muchísimo tiempo. Si tiramos las fotos en JPG ya las tenemos hechas, ya las tenemos preparadas y directamente pues podemos compartirlas o podemos hacer lo que queramos con ellas. En cambio, pues bueno, es mucho más difícil recuperar el balance de blancos, es mucho más difícil recuperar un sub o sobreexposición y bueno, al fin y al cabo yo creo que bueno, lo mejor que podemos hacer es obtener la mayor cantidad de información posible y luego ya veremos lo que hacemos con ella, ¿no? Pues bueno, espero que te haya gustado estas 4 cosas que posiblemente no sabías de la fotografía digital y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.